Marcos capítulo 11, versículo 20, dice así en el nombre de Jesús. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. De las raíces, hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra. Abra nuestras vidas, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En tu nombre, amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Decía el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Gloria al Señor. Hoy tenemos como tema: tengan fe en Dios. Ese es nuestro tema del día de hoy. Tengan fe. Amén. Tengan fe en Dios. Amén. El único que hay que tener fe es en Dios. En Dios. Yo se lo he dicho y luego lo repito. El versículo central de la Biblia, el versículo que está en el medio de la Biblia, dice: es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Salmo 118, versículo 8, así lo dice: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Amén. Tengan fe en Dios. Mire, hermano, porque se habla tanto de fe y se habla tanto de confiar en Dios que ya la gente lo ve como una palabra simple. Las personas lo leen y usted le dice: Dios te bendiga a la gente le dice amén, pero ni siquiera está pensando en Dios, solamente está respondiendo. Como cuando usted le pregunta: ¿cuántos son 5 por 5? Usted dice 25. Usted no pensó, ya eso estaba en su mente, usted lo que agarró y lo sacó. Usted no se está pensando: bueno, eso quiere decir que 5 veces 5 son 25. Espérate, que 4 veces 5 son 20 y más 5. Pero son 20. Usted no tuvo que disponer de tiempo para pensar, ya estaba en su mente. 5 por 5, 25, ya estaba. Entonces, muchas veces las personas, nosotros los seres humanos, tenemos a Dios como algo simple, es decir, ten fe en Dios, así, ten fe en Dios, que no, pero estamos hablando de tener fe en Dios, dueño del universo, dueño de todo. Amén. Y en Jesucristo, su Hijo, que vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Porque la gente en Dios sí, pero cuando se habla de Jesús, saben que tiene que convertirse, saben que tiene que arrepentirse, no seguir viviendo de la misma manera que siempre ha vivido. Gloria al Señor. Porque cuando usted tiene a Cristo Jesús de su parte, cuando usted tiene a Cristo Jesús de su lado, las cosas son diferentes. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe siempre, orando de esta manera, como dice la Biblia en Santiago. Que si tú quieres, Señor, voy a hacer esto o aquello. Si tú quieres, Señor. Es si tú quieres, Señor. Amén. Porque no es que usted tenga fe y se tirar por el puente. No, porque Dios no puede ser tentado. Recientemente acabo de ver en los medios de comunicación, creo que fue ayer, sí. Un pastor en un país africano que quería hacer el ayuno de Jesús de 40 días. Cuando iba por el día 20 y pico, lo tuvieron que internar y se murió. Usted no puede tentar a Dios, hermano. Porque el ayuno de Jesús era el ayuno de Jesús. Amén. Era el ayuno de Jesús por todas las cosas que iba a pasar. Amén. Pero hermano, usted no puede, hermano, tentar, como dice, a la lógica, a la física, hermano. Si usted sabe que el ser humano, si no come, se muere. No es que usted ya yo no te voy a ayudar un día, pero ya eso de que 3 días, 4 días, bueno, hermano, Dios mismo tiene que hablar y decir que lo haga. Amén. Así, hermano, que
debemos tener fe en Dios. Pero cuando yo hablo de fe en Dios, es de confianza, hermano. Es tener confianza de que a través de Dios, a través de su palabra, tú puedes tener todas las cosas, siempre y cuando sean de su voluntad. Sí, porque muchas veces queremos las cosas, pero la voluntad de nosotros. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, pero a la voluntad mía, no. Dios tiene su voluntad, que es la mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí el versículo. Estamos en Marcos capítulo 11, versículo 20. Pero ¿qué sucede? Que en el versículo 12 Jesús iba pasando por la higuera y la higuera no tenía que comer. Al no tener que comer, Jesús maldijo la higuera. Amén. Eso lo encontramos aquí en el mismo capítulo 11, versículo 12 al 14, donde Jesús maldice la higuera porque la higuera no tenía que comer. En ese contexto, entonces llegamos al versículo 20. Entonces dice el versículo 20: y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y pasando por la mañana, se dieron cuenta que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo una palabra. Jesús dijo una palabra. Aquí mismo en el capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Jesús dijo una palabra y esa palabra se cumplió. Y cuando fueron al otro día, se dieron cuenta que ya la palabra estaba cumplida. No fue una palabra, no, que vamos a ver si no, se cumplió. Cuando ellos fueron al otro día, se dieron cuenta que la higuera estaba seca. Pero ya un detalle aquí, no es que estaba seca. ¿Qué dice ahí? Un detallito. Desde las raíces. Y usted sabe lo difícil, hermano, porque usted puede secar, pero de las raíces, hermano. Quiere decir que eso fue alentarte, hermano. Usted sabe cuando usted ve, nosotros que somos de campo, sabemos que un palo se va, una mata, es por parte que se va secando poco a poco, una rama, pero hermano, eso fue alentarte. Porque al otro día ya pasaron y ya estaba seca. Amén. Tengan fe en Dios. ¿En quién hay que tener fe? Dios. ¿En quién que nosotros debemos tener fe? En Dios. Siempre. No mañana, ni pasado, ni ayer, no, es siempre. Nosotros debemos estar confiados en Cristo Jesús. Debemos estar confiados en Dios. Amén. Dice el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira. Entonces Pedro se recordó de la palabra que Jesús ya le había dicho a la higuera. Por eso dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira. La higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. Mire, hermano, cuando usted ve algo así, nosotros lo leemos, pero mire, hermano, en ese tiempo que todo el mundo conocía de la agricultura, que todo el mundo estaba empapado, porque eso es lo que había. Era la pesca, la agricultura, hermano, la ganadería, todo, pero eso es lo que había. Porque ese era el mundo de ese entonces, hermano. Así que cuando se le hablaba de alguien, de una mata, de algo de fruto, todo el mundo tenía conocimiento. Entonces Pedro dijo, acordándose, dijo: maestro, mira, maestro, la higuera se ha secado. La higuera está seca. Eso fue sorprendente, hermano,
que por una palabra la higuera, dice la Biblia en el Salmo 148, dice que el trueno debe alabar a Dios, dice que la montaña debe alabar a Dios, dice que los árboles deben alabar a Dios, dice que las rocas deben alabar a Dios, dice el Salmo 148. Dios Jesús, que si usted no hablaría, la piedra hablaría. Y las piedras son creación de Dios. Hay que humanamente nuestra capacidad humana, nuestra mente finita no puede entender los pensamientos infinitos de Dios, y que Dios puede poner a hablar una roca, ya es otra cosa. Pero dice la Biblia que toda la creación tiene que someterse a Dios. Todo lo creado tiene que hacer referencia al Creador. Entonces tiene que hacer referencia, tiene vida. Que no es la vida que nosotros pensamos, ya es otra cosa, hermano, ya eso es otra cosa. No, hermano. Entonces dice aquí, la higuera, ¿qué hizo? Obedeció la palabra de Cristo Jesús. Amén. Porque fue una palabra, hermano, suprema, que le dijo que jamás iba a tener frutos. Amén. Dice el versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo. Jesús aquí le está respondiendo a Pedro, porque Pedro está asombrado. Pedro se quedó como dice, y es verdad, pero mira, pero esa no fue la idea, y esa no fue la idea. Entonces se queda. Entonces Jesús respondiendo, Jesús le dijo, ten fe en Dios. Amén. Ten fe en Dios, le dijo. Ten fe en Dios. En Dios es que nosotros debemos tener fe. En Dios es que nosotros debemos tener fe. Hemos dicho de otra manera, ¿por qué tú estás asombrado de eso? Tú lo que tienes que tener fe. Ten fe en Dios. Ahora la pregunta, que ahí viene el signo de pregunta. ¿Tenemos nosotros fe en Dios? Como Jesús le está diciendo a Pedro, ¿tenemos nosotros fe en Dios? ¿O nuestra fe se limita a cuando estamos buenos? ¿O nuestra fe se limita cuando tenemos dolor de pies? Cuando nos duele la mano, cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos un problema que los médicos ya no pueden, entonces ahí clamamos a Dios. Ay, sí, yo tengo fe en Dios, que Dios me va a sanar, pero antes de eso, tú no tenías esa fe. ¿Y cómo es que ahora tú tienes fe? Entonces, nuestra fe en Dios debe estar basada en confianza de mí hacia Dios. No es esa fe circunstancial, que es la fe porque cuando usted tiene un problema, usted tiene una enfermedad, entonces que no es curable, que todavía la medicina no ha podido, Dios todavía no le ha dado esa ciencia a los médicos para que puedan sanarla. Entonces él dice, no, Dios, yo confío en Dios, que Dios me puede sanar. Pero tú debes pensar siempre que Dios te puede sanar. No es una enfermedad que no tiene cura. Cualquier enfermedad Dios la puede sanar. El dolor de cabeza Dios lo puede sanar. Amén. Algo que me da un oído, Dios lo puede sanar. Algo dolor, cualquier tipo de dolencia Dios lo puede sanar. Pero es de acuerdo a su misericordia, no es cuando yo quiero ni cuando usted quiera tampoco, es cuando Dios quiera. Y nosotros teniendo fe en Él. Porque miren, muchas de las cosas que pasan que cuando un evangelista, un predicador, un siervo de Cristo, a través de él Dios hace milagros, la gente comienza a seguir a la persona y no a Dios. Alguien me preguntaba que por qué Dios no permitió que esta semana, el viernes,
Me pregunta que por qué Dios no permitió que Satanás tuviera el cuerpo de Moisés. Y yo le digo, imagínense, si Dios, el único ser humano que habló con Dios, que vio a Dios siendo Dios, Moisés, que Dios permitió a través de él que las 10 plagas, que abriera el mar, todo ese tipo de cosas. Y aquí, si el cuerpo estuviera visible, ¿a quién no te cree que la gente iba a adorar? A Moisés, no a Dios. Yo voy a decir, no, pero mira a Moisés, Moisés fue el que nos sacó. El que te sacó fue Dios. Moisés fue el que abrió el mar rojo. No, no fue Moisés, fue Dios que lo abrió. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener fe siempre en Dios. Y por eso muchas veces Dios nos permite grandes milagros, grandes cosas, porque la gente va a desviar su atención de Dios y va a comenzar a verla en el ser humano. Comienza en la criatura creada, dice Romano, no en su creador. Que comenzaron a adorar al padrón, pero cuando comenzaron a adorar cocodrilo, comenzaron a adorar toda la criatura creada por Dios. Pero adora mejor al creador. Aunque adora el sol, que la luna, las estrellas, adora al creador de ellas. Amén. Gloria a Dios. Tener fe en Dios. Amén. Dice el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, amén. Jesús ya comienza a explicarle a Pedro, a su discípulo ahí, espérate, déjame yo aprovechar de ir a Jesús y explicarle lo que está pasando. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar. Quítate y échate al mar. Y no dudando, ¿dónde? Y no dudando en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será. Lo que diga le será. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, hermano, cualquiera que le diga, hermano, como dice aquí, cualquiera que le diga a ese monte que se va a mover, cualquiera que le diga a ese monte, usted sabe lo que es mover un monte de un lugar a otro. Humanamente nosotros, espérate, ¿cómo que ese monte se va a mover y usted lo va a trasladar al mar? Por eso le dice Jesús, si tuviera fe como un granito de mostaza, que es más pequeño que un grano de arroz. Entonces a nosotros nos falta fe. A nosotros nos falta fe. Porque muchos quisieran tener el poder de Dios y hacer ese tipo de cosas, pero hermano, ay, si esa gente está mala, Señor, mire esa montaña, tírala arriba, Señor. Eso es lo que usted quisiera. Por eso que Dios no te da eso. Porque si tú pensas en algo al Señor, mira a esa gente que no tienen agua en un lugar, que tú permitieras que esa agua llegara así del río, tírale esa agua, Señor. Es otra cosa. Tú esas piedras, Señor, que están ahí, mándasela a ese grupo de gente. Eso es lo que muchos quisieran. Y usted riéndose por el y tú verás lo que yo le voy a hacer. Por eso que Dios no le da el poder a muchas personas, porque lo usarían para mal. Por eso dice el Señor que nosotros lo pedimos mal, porque lo pedimos mal para nuestro deleite. Y así mismo, sí, pero la fe, nosotros debemos tener fe. Dice, quítate y échate al mar. Y no dudar en tu corazón. Si tú no tuvieras duda en tu corazón, Señor, pero
¿Tú crees que será, Señor? Y si yo oro y no pasa nada. Si usted ora y no pasa nada, no pasó nada. Nada pasó. Porque la sanidad no depende de ti, depende de Dios. Porque una de las cosas es, mire hermano, Dios puede querer sanar a una persona. Y tú también, en el nombre de Jesús, quieres sanarla. Pero si la persona no tiene fe, no va a ser sanada. Porque lo primero que Jesús le preguntaba a la persona cuando quería sanar, ¿tiene fe? Sí, tengo fe. Ah, pues si tú tienes fe, así mismo será hecho. Y eran sanados porque tenían fe. Porque muchas veces no es que yo ore por ti por el dolor de cabeza, pero si tú no tienes fe que te va a sanar, no te va a sanar. Ah, que vino el pastor, que vino el hermano, que vino. No, hermano, si tú no tienes fe, no te va a sanar. Y hay personas que van a pasar por diferentes situaciones que no van a ser sanadas nunca, porque ya está establecido, hermano. Es que todos vamos a morir en cualquier momento. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta eso. Nosotros pensamos que vamos a andar para el resto de nuestra. Nosotros pensamos que vamos a durar 300 años vivos. No, nos va a tocar morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos va a llegar. Ah, pero y esa persona, mira que murió, y no debe, mire hermano, por más que buscara vuelta como quiera, se va a morir. Porque le toca morirse. Ah, pero que si él no se había ido y se había quedado, de que, mire hermano, usted le busca todas las vueltas, usted lo suma, lo resta, lo divide, lo multiplica y como quiera al final, eso da muerte. Porque nos toca morir. En la matemática dice 2 números multiplicados por 0 da 6, ¿verdad? Entonces, pues, como quiera, usted se va a morir. Lo que debemos estar preparados para eso. Amén. Entonces, quítate y échate al mar. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho, hermano. Dice el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que tú pidieres orando, porque todo lo que pidiera, ¿cómo dice ahí? Orando. Ah, pero que muchos ni siquiera oran. ¿Y cómo que quieren que Dios les dé las cosas? Todo lo que pidiera, ¿qué? Orando. Orando al Señor. Usted no puede salir de su casa sin orar. Usted no puede salir de su casa sin orar. Tiene que orar que el Señor lo proteja en el camino. Porque viene, hermano, en el camino hay muchos lobos vestidos de oveja y te pueden agarrar. Porque no solamente, la mayoría de nosotros nada más oramos por la integridad física, porque también tiene que orar por la integridad espiritual. Ay, Señor, que me proteja de accidentes, pero que hay muchos accidentes que son espirituales, que el enemigo anda por ahí buscando a quien devorar y te puede llevar a tentación y a pecar. Entonces, creed que lo recibiréis. Amén. Y os vendrá. Es decir, cuando tú estás orando con fe, cuando tú tienes fe para orar, pero tú tienes que creer en tu corazón que lo va a recibir. Vendrá. Pero es con fe, hermano. Es con obediencia. Así que, hermano, cuando por eso el que tiene fe en Dios es obediente. El que tiene fe en Dios es un buen cristiano, pero también es un buen hijo, es un buen padre, es un buen hermano, es un buen empleado, porque tiene fe en Dios. Nosotros cada día debemos tener fe en Dios. Amén. Vamos a estar de pie, así darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra
se han leído, se han hablado en este día, en esta hora, en esta noche, en esta madrugada, esperando que sean de bendición para cada una de las personas que estamos aquí y a los que nos están viendo a través. Recuerda que debemos tener fe en Dios, en el único Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta el próximo mensaje.